Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre una parasitosis llamada triquinelosis o también llamada triquinosis. Está conformada esta exposición por Aros Ramos María Cecilia, León Mauricio Juan Esteban y su servidor López Urias César Eduardo, con la doctora Elsa Maribel Aguilar Medina, docente que imparte la materia de parasitología. Para esto vamos a empezar con una pequeña definición sobre qué es la triquinelosis. Como sabemos, es una parasitosis ocasionada por los parásitos de la familia Trichinella. Estos son un tipo de nemátodos parasitarios de varias especies de esa familia que son de gran importancia médica, como la Trichinella spiralis, debido al grado de incidencia que tiene. El mecanismo de infección de estos parásitos estará dado por el consumo de carnes de cerdo contaminadas con larvas del parásito cruda o mal cocida, por lo cual es una infección de tipo zoonótica o también zoonosis. Algunos síntomas más comunes son malestar abdominal, diarrea, hinchazón facial alrededor del ojo, fiebre y dolor muscular. Basando sobre esta pequeña introducción de la parasitosis, vamos a ver la historia de este parásito. Contamos con los primeros reportes en el año de 1835 por el estudiante de medicina James Paget, en el cual, cuando hacía residencia en el Hospital de San Bartolomé en Londres, observó a través de una necropsia de un paciente manchas blancas, a los que él llamó diafragma arenoso. Sin en cambio, Richard Owen, en ese mismo año, interpretó dichas observaciones por Paget y publicó esas observaciones, dándole crédito a Owen como el científico que descubrió a la triquinelosis. En 1860, Friedrich Senker demostró la importancia médica de la parasitosis a través del consumo de carne de cerdo. En 1959, Rudolf Virchow llevó a través de experimentos alimentando a perros con carne infectada, comprobando el modo de infección de esta enfermedad. Una vez conociendo esta historia, nos pasamos a la epidemiología, en donde la triquinela está presente en todos los continentes, a excepción de la Antártida. La mayoría de las especies tienen una amplia distribución geográfica e infectan a múltiples hospederos. Solo unas cuantas están localizadas en áreas determinadas y afectan a animales específicos. El hombre puede ser parasitado por todas las especies. La parasitosis está relacionada con los ámbitos alimenticios y es menos frecuente en los países donde casi no se consume carne de cerdo. La triquinela puede infectar a la mayor parte de mamíferos, porcinos, equinos, ratas y a varios carnívoros, entre otros animales, además de infectar a algunas especies reptiles y aves. La triquinelosis es una enfermedad grave en el hombre, según las estimaciones, hay alrededor de 10.000 casos de infecciones por año a nivel mundial. Es una parasitosis cosmopolita. En los países desarrollados, donde se han controlado la parasitosis y la triquinosis, en los cerdos domésticos, la infección en el hombre se debe más probablemente al consumo de carne de animales de caza o de caballo. No obstante, la mayor parte de los casos en el mundo sigue siendo causada por el consumo de carne porcina insuficientemente cocida. La transmisión, como se ha mencionado anteriormente, pues se debe por el consumo de carnes mal cocidas o crudas de cerdo, contaminadas con larvas musculares, dando inicio al ciclo biológico de la triquinela. Bueno, las fases parasitarias que comprenden la triquinela son los gusanos adultos y los estadios larvarios. A su vez, los estadios larvarios pueden ser la larva recién nacida o la larva infectiva.
Esta también es conocida como larva muscular. Los gusanos intestinales son aquellos que aparecen una vez que las células nodrizas o musculares son consumidas y éstas maduran. El primer contacto pues se va a dar debido al consumo de alimentos contaminados. En la flecha azul podemos observar los gusanos de mayor tamaño, que estos son aquellos los gusanos adultos o los gusanos que observamos en fase intestinal. Luego tenemos a las larvas que son recién nacidas, que se encontrarán en la fase sistémica, ya que estas cuentan con estructuras capaces de penetrar la lámina propia del intestino. Estas son las que se observan en la flecha naranja, son un poco más pequeñas, bueno, bastante más pequeñas. Y por último encontramos las larvas infectivas o musculares en su estadio o fase muscular, que estas son las que han raptado o se han fusionado con las células musculares o miocitos, y pues estas la transformaron a una célula conocida o llamada nodriza. En cuanto a la morfología de los gusanos adultos, tenemos que Trichinella es un hematodo dioico, por lo tanto se van a presentar machos y hembras. Estos tienen su extremo posterior un poco más ancho que el anterior. Las hembras a su vez miden de 3 a 4 milímetros de longitud por 60 micrómetros de ancho. Su extremo posterior es romo y una de las estructuras más importantes, que es el ovario, se va a encontrar en el extremo posterior. A partir de aquí continúa el útero y la vulva y estos se localizan a la mitad del esticosoma. Tienen un sistema digestivo completo que va desde la boca al ano pasando por un intestino tubular. En el caso de los machos, estos miden a partir de 1.4 a 1.6 milímetros de longitud por 40 micrómetros de ancho. Estos son un poco más pequeños que las hembras. Y presenta dos canales lobulados sin espículas, copulatrices. En el caso de los gusanos adultos, los vamos a localizar en la mucosa intestinal y a partir de 5 o 6 días después de la cópula, las hembras van a depositar las larvas recién nacidas directamente en los vasos linfáticos. En cuanto a la morfología de la larva recién nacida, tenemos que estas no cuentan con órganos, pero sí poseen un estilete que les ayuda con la penetración de las células. A su vez, las larvas recién nacidas liberan enzimas líticas que ayudan con el proceso de penetración. El tamaño registrado es de 120 micrómetros de longitud por 40 micrómetros de diámetro aproximadamente. Estas larvas van a ser liberadas por los gusanos maduros hembras después de la cópula y estos van a entrar al torrente sanguíneo, lo que va a permitir su distribución a las células musculares. Miden alrededor de 1.2 milímetros de longitud por 40 milímetros de diámetro. Cuando las larvas se adentran a los miocitos, a este se le va a denominar célula nodriza. Usualmente las células nodrizas solamente portan una larva muscular, pero cuando la infección es masiva puede haber más de una larva muscular por una célula nodriza, como se observaba en la imagen de las fases parasitarias. Dentro de las células nodrizas o musculares, la larva se transforma en larva muscular y esta puede sobrevivir durante años en espera de ser ingerida por un nuevo hospedero. Esto puede ser alrededor de 40 años en seres humanos. Cuando un hospedero nuevo ingiere el tejido muscular infectado, estas larvas son liberadas desde las células musculares en el estómago mediante la digestión. Cuando éstas llegan al duodeno, penetran hacia las vellosidades y en el transcurso de 2 días pasan por 4 mudas y éstas se desarrollan hacia la etapa adulta. El ciclo de Trichinella es monocénico y va a constar de dos fases. Una fase entérica o intestinal que incluye las 4 fases larvarias y a los gusanos adultos, y una fase parenteral que comprende la migración de la larva recién nacida y el desarrollo de la larva muscular en una célula nodriza. El ciclo va a dar inicio con el consumo de la carne cruda o insuficientemente cocida, y esta va a estar contaminada con la larva muscular, que va a ser la fase infectante. Tenemos a su vez que se va a llevar a la liberación de las larvas musculares en el estómago por medio de los ácidos gástricos. Una vez que estas son liberadas, se va a dar la invasión del epitelio columnar y la lámina del duodeno. Aquí esta va a mudar 4 veces en su fase larvaria para alcanzar la fase de un gusano adulto. Se va a dar la invasión de células epiteliales y en esta invasión la hembra va a invadir 425 células y el macho 152. Se va a producir la cópula entre macho y hembra
Y después de los 8 o 10 días después de la inseminación se va a dar la liberación de las larvas recién nacidas. Estas larvas recién nacidas son introducidas en la lámina propia, que es una capa de tejido conectivo, y va a alcanzar la circulación linfática. Estas van a llegar a la arteria vía conducto torácico y van a pasar por el corazón y los pulmones hasta llegar a la célula muscular. Las larvas recién nacidas van a crecer rápidamente hasta convertirse en larvas musculares, aproximadamente en un periodo de 20 días después de la introducción a las células musculares. En las células musculares, las estrías desaparecen y se desorganizan los filamentos contráctiles. El glicocálice se hipertrofia y se transforma en una capa gruesa de colágeno de tipo 5 y 4, y este se transforma en una célula nodriza. Es decir, el miocito ya no es miocito, ahora es una célula nodriza. La célula nodriza se va a rodear de vénulas que van a servir como medio de transporte a nutrientes y desechos. En cuanto a la patogenia, esta se clasifica de acuerdo a las acciones ejercidas por el parásito sobre el hospedero, siendo mecánica, traumática y toxialérgica. En cuanto a la acción mecánica, esta es ejercida por la presencia de larvas en los vasos sanguíneos, los cuales pueden ser obstruidos en su fase de migración, así como por la larva muscular dentro de la célula nodriza, la cual crece, comprime y destruye las células. Esta presencia de la larva en los tejidos desencadena la formación de una vaina adventicia constituida por afluencia de macrófagos y eosinófilos, así como también con una capa interna de músculo en degeneración, células epiteloides y fibroblastos. El crecimiento de la larva origina rupturas de fibras, hipertrofia e hiperplasia de sarcolema y la formación de una capa externa de hialina, la cual es fibrosa e infiltrada con capilares sanguíneos. Por su parte, en cuanto a la acción traumática, esta se origina cuando las larvas recién nacidas perforan la mucosa intestinal para alcanzar vasos sanguíneos o linfáticos, con la posterior ruptura de los mismos y destrucción de células debido a los movimientos al quedar libres en los espacios intracelulares. Y finalmente, la acción toxialérgica se origina por la liberación de sustancias metabólicas de las larvas. Ahora bien, en el cuadro clínico de triquinelosis podemos identificar diversos síntomas dependiendo de la fase en la que se encuentra el parásito. La intensidad y duración son dependientes de la magnitud de la infección, así como también de la susceptibilidad del individuo parasitado. Al inicio de la parasitosis se presentarán síntomas como náuseas y vómito, al igual que diarrea e inflamación intestinal. En la fase parenteral o sistémica se presentarán dolores musculares al movimiento y se pueden observar en algunos casos la inflamación de ganglios linfáticos, fiebre intermitente que tiene una duración de entre 40 a 41 grados Celsius y edema. Durante la encapsulación de la larva se presentarán complicaciones más agresivas, las cuales pueden ser hipotensión, encefalitis, parálisis e incluso la muerte del individuo parasitado en infecciones masivas. Para el diagnóstico de triquinelosis, la realización de la búsqueda de gusanos adultos que pueden aparecer en las heces no es certera y no es utilizada actualmente. Por lo tanto, como parte del proceso de inspección de carnes en los rastros, por ejemplo, la detección directa de trichinella se efectúa comprimiendo la muestra de tejido muscular entre dos portaobjetos. Y la búsqueda de la larva muscular se realiza con la ayuda de un microscopio. Otro método más sensible sería la digestión de los músculos con enzimas, y este resulta un proceso de fácil identificación del parásito, porque se pueden observar los movimientos en el microscopio. Este es llamado triquinoscopia. También se utilizan otros métodos de laboratorio como lo son la prueba ELISA, hemaglutinación y técnicas moleculares. Para el tratamiento, esta depende de la fase del ciclo en la que se encuentra la infección, siendo cuando se diagnostica la triquinelosis en la fase intestinal, el tratamiento se realiza con
piperacina, mebendazol o albendazol, el cual es mejor tolerado que los anteriores. También es importante el uso de corticosteroides para la disminución de la inflamación y de analgésicos para el control del dolor. El reposo durante el tratamiento farmacológico es muy importante. Para las formas larvares se recomienda el uso del albendazol, esto durante 6 días. Como dato interesante, en veterinaria el tratamiento, al igual que en los humanos, depende de la fase de desarrollo en la que se encuentra el parásito. Contra los preadultos del parásito muestra una eficacia al 100% el flubendazol, mientras que contra adultos el pirantel y contra larvas enquistadas el carbamato de benzimidazol o el flubendazol acompañados de prednisona inyectada son muy efectivos. Finalmente, para la prevención o profilaxis de esta parasitosis, la carne destinada al consumo debe tener certificación sanitaria y estar bien cocida antes de ser ingerida. Se debe evitar que los cerdos deambulen con libertad, así como también que los animales peridomésticos no deben tener acceso al lugar donde se deposita el retazo de los animales sacrificados.